Pero por su parte, por la parte de los que tratan de destruir a Cuba, por la parte de la ultraderecha hay que decir, tenemos los mensajes señalando al gobierno cubano en la misma dirección. Pero eso sí, jamás, sin aportar jamás la menor prueba. Al contrario, diciendo mentiras. ¿Tú te acuerdas de lo de Forbes y los millones de Fidel, no? Que decía, Oh, Emmanuel Rincón oh, vuelve a la carga con lo mismo. Forbes contabiliza la herencia de Fidel Castro en 900 millones de dólares. Además de una isla privada, el fallecido dictador tenía más de 20 mansiones, una... ¿qué? Bueno, bueno. Bueno, ay, bueno, bueno, Él bueno, hace referencia bueno, a un bueno. nuevo reportaje de un medio que acaba de reciclar la basura que publicó Borges hace veintitantos años. Las multimillonarias herencias que los socialistas Hugo Chávez y Fidel Castro dejaron a sus familias. Y le responde Jimmy Sánchez, eres un mentiroso compulsivo, te pagan por las mentiras. Te recuerdo, y aquí viene lo esencial, que Fidel, y yo añado, en un programa de televisión en directo, le dijo a Forbes, Fidel con la revista Forbes así apuntando a la cámara, le dijo a Forbes que si le demostraba que tenía $1 en una cuenta, un solo dólar de esos 900 millones de dólares, porque esto es viejo, viejo, renunciaba a todos los cargos. Y Pero en el momento. eso es. Y todavía estamos esperando las pruebas. Eres un mercenario del teclado. Todavía estamos esperando las pruebas de Forbes, Es que por increíble. cierto dejó de incluir a Fidel en la lista de grandes millonarios. ¿Por qué? Pues porque era mentira. Porque su argumentación era que como no se podía probar, o sea, reconocía que no lo podía probar, que había incluido a Fidel en esa lista porque había hecho un cálculo de lo que valía, creo que era Cimex, que es una empresa pública del Estado cubano, no es de Fidel ni de Díaz Canel, ni de la familia de Fidel, es del pueblo cubano. Cimex y no sé qué otra, el Palacio de Convenciones y no sé qué otra empresa pública. O sea, es decir, es como si a Pedro Sánchez le endosan lo que vale el Museo del Prado, Sí, exacto. cualquier empresa pública española, o a Emmanuel Sí, sí, Macron, grande o pequeño, ¿eh? el Museo del Louvre, que es de titularidad pública. O sea, un esperpento que Ay, por pero- supuesto Forbes se tuvo que callar la boquita, retiró a Fidel de esas listas, pero hay anormales que 20 años después te vienen con la misma Sí, pero idiotez. esos anormales vienen con una intencionalidad que vemos con bastante claridad, ¿no? Hay una amenaza de guerra contra Cuba, contra el pueblo cubano. ¿Por parte de quién? Del genocida del mundo, de los pueblos del mundo, Estados Unidos. Entonces, es indiscutible, pero indiscutible, la presencia de Fidel en el pueblo cubano, el legado de Fidel en el pueblo cubano. Fidel está en los corazones de la mayoría del pueblo cubano y en los corazones de muchas personas en el mundo. Entonces, ¿qué se le ocurrió a este individuo? Volver de 20 años después, volver otra vez con la misma narrativa mentirosa, cínica, hipócrita. ¿Para qué? Para intentar estúpidamente debilitar la unidad del pueblo cubano. La unidad del pueblo cubano tiene como referente y como legado y como decir la sangre que corre por nuestras venas a Fidel, el legado de Fidel, comandante en jefe de la Revolución Cubana, con una vida ejemplar, y sé lo que estoy diciendo. Entonces, el pueblo, incluso en Cuba se decía en un tiempo, ¿no? De que hay el pueblo cubano que, bueno, que no es comunista, pero sí fidelista.
sea, que la mayoría del pueblo que no es comunista, porque ser comunista es un nivel como ser humano alto, muy alto, ¿no? De principio, etcétera. Pero era y de actuación. Y de actuación. Pero era fidelista. Y cuando falleció, hay que recordarle a este individuo, no sé dónde está, dónde Es venezolano. Venezolano. Bueno, ex venezolano. Hay que recordar al fallecimiento del comandante jefe los millones de personas a lo largo y ancho del país, de Cuba, diciendo yo soy Fidel. Yo soy Fidel. Yo creo que eso debe servirle de algo a este idiota, a este mentiroso, para dejar narrativa que no la cree nadie. Los que conocimos a Fidel, decimos, eres un mentiroso, eres un falso, eres una mierda. Así mismo es. Eso es lo que son. Bueno, pues recordemos que estamos en el año del centenario de Fidel, los 100 años de Fidel, que se van a celebrar, se están celebrando ya y se van a seguir celebrando actos por el centenario de Fidel, incluso en estos momentos tan difíciles para el pueblo cubano, ese pueblo cubano que nos dicen, y es verdad, que está cansado y está exhausto en algunos momentos y que está pasando las de Caín, ¿no? Como decimos, con tantísimos cortes de luz, de agua, falta de transporte, sin combustible, sin medicamentos en muchos casos, con personas que mueren precisamente por este bloqueo asesino y criminal. Bueno, pues a pesar de todo eso, hay una gran bolsa de dignidad en muchísima gente, aunque algunos la hayan perdido, pero hay muchos otros que siguen manteniendo su capacidad de resistencia, que están dispuestos a la defensa si hay un ataque militar y que están dispuestos también a celebrar este aniversario, este centenario de Fidel. Así que bueno, así nos despedimos recordando todas las campañas de energía para Cuba y contra el bloqueo llevadas a cabo por innumerables organizaciones de solidaridad de todo el mundo. Si pueden, colaboren. Pues la colaboración solidaria con el pueblo cubano será el bastión indoblegable por parte del imperialismo de Estados Unidos. No podrán con la solidaridad para con el pueblo cubano, no podrán con la firmeza y el patriotismo del pueblo cubano, no podrán con todos aquellos cubanas y cubanos y personas solidarias del mundo, no podrán con el legado de Fidel. Adelante, compañeros y compañeras. Sigan defendiendo a Cuba, que Cuba es un valladar, es un ejemplo para los pueblos del llamado sur global, para los pueblos del mundo. Es un ejemplo y ese ejemplo seguirá, no podrá ser destruido por las apetencias imperialistas. Pues aquí nos despedimos, mucha solidaridad con el pueblo cubano, abajo el bloqueo y hasta el próximo programa. Abajo el bloqueo, hasta el próximo programa. Disparando vengo, pum, pum, ratatata, pum, pum.